Hola, espero que todos estén muy bien. Les vamos a contar ahora un poco con mi grupo sobre el análisis que hicimos del texto de biopolíticas en el siglo XXI. Mi grupo está compuesto por Tamara Bustamante, Natalia Huerta y yo, Karina Catrileo. Este texto que nos habla sobre la biopolítica en el siglo XXI acuña este gran concepto de biopolítica que fue conocido por primera vez a través de Michel Foucault, quien en el siglo XIX, más o menos en 1974, hacía docencia en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, y es en aquel momento donde este pensador inscribía la biopolítica en el marco de la sociedad capitalista, para la cual lo que era más importante ante todo era la parte biológica, lo somático y lo corporal. Entonces, dado que este autor es quien primero habla sobre este concepto, vamos a hablar un poquitito más sobre él. Michel Foucault fue un historiador, psicólogo, filósofo y teórico social, reconocido mundialmente por sus ideas sobre las instituciones sociales. Ingresó a estudiar a la célebre École Normande perdón, a esta universidad. Le costó mucho ingresar a ella y una vez que logró ingresar se convirtió en un prolífico escritor, estando la mayoría de sus textos centrados en la psicología, la psiquiatría y la salud mental. Dentro de las principales obras de Foucault podemos encontrar, entre muchas otras, la historia de la locura en la época clásica, por ejemplo, que fue una de sus obras más relevantes, presentadas en 1961. Otra de sus obras bastante interesantes son Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Vigilar y castigar, y otra muy marcada dentro de la historia de Foucault, que habla sobre esta historia de la sexualidad, en donde revisa la utilización de la sexualidad como un régimen de poder. Bien, como idea central de este texto que nos habla sobre la biopolítica del siglo XXI, tenemos que lograr analizarlo y pensar en qué nos dice esta biopolítica, y lo vamos a hacer obviamente a través de los inicios de este concepto con Michel Foucault, en donde dice que se hace un análisis y que no necesitamos centrar en 5 dimensiones para poder entenderlo. Entonces, esta biopolítica del siglo XXI nos habla de 5 dimensiones, que es la molecularización, la optimización, la subjetivación, el conocimiento especializado y la bioeconomía. Y nos muestra que estas dimensiones abordan que el control de la sociedad no solo se realiza a través de la ideología, sino que requiere del control del cuerpo de los individuos. O sea, que Foucault nos muestra cómo el nacimiento de la medicina clínica, como una medicina del ayer y de hoy, a través de este análisis va revolucionando el concepto de enfermedad y de la medicina especializada en el cuerpo. Es decir, nos va ofreciendo una redefinición epistemológica, ontológica y técnica de la percepción médica, más o menos a principios del siglo XIX, y nos habla de varios cambios que se van desarrollando a través de ella. Cambios como, por ejemplo, la modificación de las leyes y prácticas clínicas, las alteraciones en las organizaciones hospitalarias y sanitarias, así como también en la pedagogía médica, en las nuevas formas de registro que encontramos hoy en día en la parte hospitalaria, entre muchos otros cambios. Y todos estos cambios, estas mutaciones, sin embargo, siguen este sentido clave de la salud y de la enfermedad, que nos hablan como un cuerpo. Es decir, que es el cuerpo quien enferma, no considera el campo como de actitudes, de hábitos, de comportamiento, sino que es el cuerpo. Y esta jurisdicción va un poco más allá de los accionantes de la enfermedad y se refieren a este cuerpo sano, que sería como lo fundamental y que debe ser como autogestionado por las propias personas. Entonces, llegamos a y experimentamos, por lo tanto, esta medicalización de los problemas sociales, que se va empoderando de la ciudadanía activamente y la va transformando. Ya no solo son pacientes, sino que pasan a ser unos consumidores empoderados, que los faculta a cuestionar, a exigir, a evaluar a los médicos, porque ya hay un acceso muy libre a la información en todas partes. Y obviamente,
llegamos nuevamente y nos encontramos con una medicina mucho más estructurada, mucho más capitalizada. Y aquí es donde podríamos hacer un poquito de énfasis en la parte de sistemas de salud, por ejemplo, que tenemos hoy en día, que en Chile tenemos mucha rentabilidad en la parte de salud, que ya hay seguros que son públicos y que son privados, y que esto va a ir provocando que la vitalidad humana sea un resultado de una explotación económica, bioeconómica, es decir, vamos a llegar a una tecnologización y una capitalización de la medicina. ¿Y por qué nos ocurre esto? Y aquí un poco es como este sentido que tiene este texto del siglo, de la biopolítica del siglo XXI, que nos empieza a hablar primero sobre esta molecularización de los estilos del pensamiento y de este juicio que tenemos en la intervención médica. En la primera dimensión, en lo que implica la molecularización, se hace mención a que la vida es terreno de la política y lo separa de alguna manera en algunos conceptos como es la transferencia, que hace o tributa a lo que implica la fragmentación del cuerpo y la movilidad sin precedentes de los elementos de la vida. Tenemos también la tecnología de la visualización, ¿ya? Que es la incorporación de la industria farmacéutica y terapéutica, y que existe investigación de las bases moleculares, es decir, permiten que la vida se vea y piense a nivel molecular. Respecto al conocimiento molecular de la vida, Ludwig Fleck, que es un médico, biólogo y sociólogo polaco, incorpora este concepto de colectivo de pensamiento, lo que en definitiva conlleva la fuerte corriente del constructivismo social. Y él nos habla de una noción del estilo del pensamiento conforme a los criterios de significación, ¿sí? Donde no solo es un nuevo discurso, sino más bien un conocimiento molecular de la vida, es decir, un nuevo modo de entender la vida en sí. Este conocimiento se basa en diagnósticos y tratamientos, pero de órganos y sistemas. Entonces ahí hace referencia al concepto de molecularización de la vitalidad y nos lleva a la incorporación de las industrias, en definitiva, que establecen estas bases moleculares para asociar y agrupar las enfermedades que responden a distintos tratamientos diseñados a nivel molar a través de estas tecnologías de visualización, ¿ya? Que permiten que en definitiva la vida se vea y se piense en este nivel, como por ejemplo a nivel de radiografía, cuando hacemos un TAC, una ecografía, y ahí habla de la fragmentación del cuerpo y cómo generamos en definitiva estos tejidos transferibles. También menciona que la molecularización no es suficiente por sí sola, que requiere de muchos factores como la estandarización, la segmentación, la ética como tal, y por lo tanto la biopolítica molecular se refiere a lo que la vida es terreno de la política, ¿ya? Aquí un ejemplo que podemos dar es cómo se entiende a la mujer como un cuerpo gestante, por ejemplo. Respecto al segundo punto de la optimización, Franklin lo establece como la era del control biológico, que en definitiva hace referencia a controlar los procesos vitales del cuerpo y la mente a través de la biotecnología, o bien la tecnología de la vida, otorgando sentidos de propiedad del cuerpo, el derecho a la cura, las relaciones institucionales y financieras. Las tecnologías ya no solo tratan de curar el daño y mejorar la salud, sino que más bien se van redefiniendo en un futuro vital, actuando en el presente, ¿ya? Y aquí surgen dos conceptos que los vamos a abordar, que es la susceptibilidad y el mejoramiento. También en este punto de la optimización, Hannah Landecker, ella es una profesora y socióloga que dentro de sus investigaciones se encuentra todo lo que implica el estudio social e histórico de la biotecnología y de las ciencias de la vida, ¿ya? Y ella estudia todo lo que implica las intersecciones de la biología y la tecnología, con un enfoque particular en lo que implica las células y las condiciones de vida in vitro en entornos de investigación.
Entonces, también ella habla como de la forma habitual. La biotecnología cambia qué es ser humano a lo que es ser biológico, ¿ya? Dentro de esta optimización surgían dos conceptos, el primero que era de la susceptibilidad y también lo del mejoramiento. Dentro de lo que podemos decir respecto a la susceptibilidad, identifica y trata en el presente los malos pronósticos del futuro y hace alusión, por ejemplo, al proyecto del genoma humano con la genetización que puede ser normal o anormal. ¿De dónde surge esto? En definitiva, en las primeras épocas del proyecto del genoma humano, cuando el concepto de genetización se puso de moda, entre los detractores se solía creer que la secuenciación del genoma humano establecería una secuencia normal y que este genoma podía ser consensuado o compuesto. Dentro de esto podemos decir que la susceptibilidad es una extensión de otro foco como lo es la predisposición y el riesgo. Y para algunos estudios la predisposición es considerada como las circunstancias correctas o incorrectas en enfermedad o patología, ¿ya? A raíz de eso surge el concepto de degeneración, que en definitiva apunta a interpretar todo tipo de problema social y de riesgo, ¿ya? En este punto nosotros queremos mencionar que se busca la precisión molecular que está basada en la identificación de todas las variaciones genómicas precisas cuyos productos forman parte de la ruta de la enfermedad, las subjetivaciones individuales y colectivas de las personas en riesgo, pero orientadas hacia un futuro. Por otro lado, hablamos también del concepto de mejoramiento. En definitiva, es toda capacidad humana, tanto de cuerpo y de alma, que es susceptible de mejoramiento mediante la intervención tecnológica. Está orientado hacia el futuro, ¿cierto? Pero en cómo mejorar el yo corporal. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos a Clark con la personalidad, ¿cierto?, a pedida o la normalización de la personalización, que daba ejemplos de cómo la personalidad a pedido y cómo esto se podía de alguna manera manipular, ¿ya? O también Migben con el ya basta, ¿ya? Y donde atañe el concepto de neuropolítica y cómo menciona que no se puede avanzar sin un control en esta área, ¿ya? Lo que implica, disculpe, la subjetivización y la etopolítica, son las prácticas orientadas a mantener la salud a través de normas adoptadas por las autoridades, en donde pacientes sociales o potenciales y su familia se constituyen en actores claves de la economía, la política y la ética en salud, ¿ya? Bajo esos puntos vemos la biosocialidad, ¿ya? Los liberales avanzados con la maximización del estilo de vida y los juegos de la verdad, lo que hacemos o lo que somos, ¿ya? En este punto se caracteriza todo lo que implica las nuevas formas de identificación colectiva en esta era genómica, activados en su propia salud que dirigen y usan activamente la medicina, la biociencia farmacéutica con el fin de mejorar su vitalidad. En lo que implica la etos política, hace referencia a los fenómenos visibilizados y transformados blancos de estas técnicas farmacéuticas. Respecto a la cuarta etapa del conocimiento especializado, se refiere a los especialistas en la vida en sí. La biopolítica y biopoder contemporáneo encuentra una nueva forma de autoridad. La medicina ya no se trata solo de curar la enfermedad, sino de gobernar el estilo de vida descrito por la autoridad. Esto va más allá de lo sanitario, y Margaret Locke lo denomina como un conocimiento premonitorio. Esta capacidad de poder anteponerse de ciertos agentes de la sociedad y que son capaces de incidir en los estilos de vida de la población y van más allá del profesional de la salud.
Son personas capaces o con un discurso lo suficientemente potente que puede llegar a incidir en los estilos de vida que se han impuestos históricamente. Estos se acompañan del descubrimiento y el avance de la investigación en genética. La nueva tecnología lleva a la bioética, porque esta ya no puede descansar del principio médico, sino que se desarrolla y presenta casi todo en el contexto biomédico, tanto para otorgar protección de quien investiga, de quien practica y a quien se asiste, ¿ya? La biopolítica actual se sustenta en el trabajo de vinculación de la historia clínica y la genealogía familiar, ¿ya? Y esto otorga o da en el fondo a las estrategias regulatorias de la ética investigativa, las comités y comisiones de la bioética y la capacidad de marketing de empresas farmacéuticas, que en el fondo logran encontrarle un valor o logran capitalizar este como nuevo conocimiento, ¿ya? Y es por eso ahora que en todo proceso se logra pesquisar alguna expresión de la bioética, ya sea a través de consentimientos informados, por ejemplo. Respecto a la bioeconomía, habla como de 3 procesos bien grandes, siendo el primero, que sería la base de la pirámide, cómo la bioeconomía logra el impulso de investigaciones e indagaciones. O sea, cómo el avance de la biología, de la medicina, logra que la biotecnología médica sea considerada como un motor económico. Este genera mayor ganancia y desarrollo en el sector económico de varios países, siendo incluso el sustento principal de algunas naciones la investigación en medicina y la industria farmacéutica. En el segundo nivel, se habla sobre traer consigo el deseo y aspiraciones humanas de entidades vivas, en el fondo de darle esta plusvalía a los órganos y a la molecularización que hablábamos en un principio, ¿ya? Como esto en el sentido de otorgar como un extra a lo que ya puede ser capitalizado, ¿ya? Siendo el tercer, o como esta punta de pirámide, lo que se llega al biovalor o la consecuencia de capitalizar la vida y en teoría como poder ponerle un precio a lo que es orgánico, a lo que es biológico. Y respecto al texto en general, nosotras logramos entender, ¿cierto?, que el concepto de biopolítica como una importancia de lo biológico, lo somático y lo corporal, que está inmerso en una sociedad capitalista, donde la medicina juega un rol estratégico en las intervenciones humanas en términos de lo biosocial. El hombre comprende la totalidad y multiplicidad de lo humano, donde lo biológico se refleja directamente en lo político. Entonces aquí cabe la pregunta desde la filosofía moral de qué es ser humano. Hoy se da la creencia de que cualquier persona frente a un riesgo o enfermedad puede ser tratada o modificada mediante la intervención médica a nivel molecular. Pero ¿hasta qué punto puede ser lógico o ético el poder manipular lo molecular? ¿Y cuáles son las herramientas y objetivos de poder actualmente? Foucault, si bien no acuña el concepto de biopolítica, sí nos habla de esta noción a través de una reflexión sobre la constitución del sujeto de población como objeto de tecnologías políticas de regulación. Y respecto a nuestra opinión crítica frente al texto, hicimos una como breve reflexión de los distintos procesos que fuimos revisando, viéndolos desde la mirada de cómo se ha entendido la salud de la mujer en distintos aspectos, haciendo como un barrido, siendo en esta concepción del entender el cuerpo como segmentado, como por órganos por separado, es el cómo se entiende a la mujer solo como en su función reproductiva, solo en su cuerpo gestante, y cómo en el fondo hay tanto avance en la tecnología y en la medicina con ese único objetivo, pero siempre está como con este sesgo de no entenderla o no entenderla como un cuerpo completo o integral.
sino que solo enfocarse en el órgano particular que sería el útero. Respecto a la optimización, acá también está el juego de cómo en el fondo se van estandarizando ciertos como estilos de vida, ciertas normas de salud. También va en lo cultural, en lo que se considera bueno, malo, perfecto o imperfecto, ¿ya? Y aquí recae, por ejemplo, esta como hegemonización del cuerpo femenino y nace, por ejemplo, cómo se transforma la cirugía reconstructiva a una cirugía estética para lograr este cuerpo hegemónico, cómo inician los reguladores del ánimo y los reguladores del apetito, por ejemplo, a mitad del siglo anterior, como para poder alcanzar a esta mujer modelo, esta mujer que es agradable hacia su marido o hacia el hombre de la sociedad, ¿ya? Y en la subjetivización, y etopolítica, se puede destacar que obviamente se empiezan por las autoridades a normar los procesos reproductivos y sexuales de la población, en específico de las mujeres, ¿ya? Y por parte de la misma población, a medida como de que va avanzando la tecnología, se empieza a exigir respuestas ante el control de natalidad, por ejemplo. Y eso da inicio a la tecnología anticonceptiva, en donde después se basa fuertemente hasta el día de hoy la industria farmacéutica. Y también, por ejemplo, el cómo las mujeres, al no encontrar respuesta en sus autoridades o en la misma medicina hegemónica respecto al control de la natalidad o el aborto, por ejemplo, ellas mismas crean estas redes socorristas, ¿cierto?, de acompañamiento y de aborto, como explicaba mi compañera al principio, que un poco se empieza a cuestionar o se empieza este juego de poder respecto a como quién tiene la verdad en medicina, si es que son efectivamente quienes la profesan o, dado el aumento del conocimiento y su globalización, puede ser la misma persona, ¿cierto? Y respecto al conocimiento especializado, esto último que decía, se empieza como a cuestionar el principio médico, que es por qué también nace la bioética, siendo un ejemplo que tras de que se descubrieran, que se experimentaban mujeres esclavas, mujeres pobres y mujeres racializadas, fueron los primeros experimentos, por ejemplo, e investigaciones para lo que conocemos hoy día en ginecología, o también lo que se conoció de los experimentos de los médicos nazis en los campos de concentración, como que nace esta necesidad de regular el avance de la medicina, de la salud y la tecnología, y que sea toda una rama aparte o independiente de la filosofía, y que no solo recaiga como en el principio médico o confiar si esa persona tiene criterio o no para aplicar la tecnología y su conocimiento, ¿ya? Y en el último, en bioeconomía, ¿cierto? Como la industrialización de la tecnología anticonceptiva, la venta de gametos, por ejemplo, donación de óvulos, donación de espermios, el cómo yo puedo elegir a un donante respecto a su como potencialidad genética, y siendo la capitalización de la vida expresándose en los vientres de alquiler, que en el fondo se ha llegado al punto de poder ponerle un precio a un órgano, de poder ponerle un precio como a la vida en sí, y que si bien obviamente tiene harta como críticas desde lo bioético, ¿ya? Entonces nosotros sí entendemos que esto da para una reflexión mayor, ¿cierto? ¿Qué es ser humano y cuáles son sus dimensiones de la existencia del ser humano? Pero sí entendiendo que nosotras, como queríamos definir bien o trabajar o entenderlo mejor desde la medicalización, creemos que este texto no lo acuña en sí, sino que se puede desprender, ¿ya? Y nosotras, también les dejamos como abierta la pregunta a ustedes sobre cómo se ve reflejada la reproducción femenina en estos conceptos de la biopolítica, que fue un poco el barrido que intentamos hacer, y que obviamente puede ser mucho más transversal a salud poblacional y en distintos aspectos, pero los invitamos también en el foro a seguir con este análisis,
y muchas gracias por escucharnos.